hermanos, abran sus Biblias en Hechos capítulo 6. El título del mensaje en esta oportunidad es Los retos del ministerio en la iglesia que crece. Los retos del ministerio en la iglesia que crece. Hechos 6, del 1 al 7. Dice así la Escritura. Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escojan de entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, quienes podamos encargar esta tarea, y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Lo propuesto tuvo aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, y a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. A estos los presentaron ante los apóstoles y después de orar pusieron sus manos sobre ellos, y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén. Y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Mis hermanos, una de las bendiciones que hay en la iglesia es ver el crecimiento. Y yo quiero dar gracias a Dios porque en su soberanía, en su infinita misericordia, ha sido bueno con nosotros. Y en pandemia, mis hermanos, la verdad que crecimos un poco. Y no es usual que las iglesias hayan crecido, pero este pasaje nos mostrará que junto con el crecimiento vienen algunos retos en el ministerio. Y por eso titulé así el mensaje: Los retos del ministerio en la iglesia que crece. Lo que era una bendición, solo ponte a pensar que dice que en el primer sermón de Pedro habían como 3,000 convertidos, luego se contaban 5,000 solo los hombres. Lucas, el escritor no nos deja saber en qué tiempo fue escrito Hechos 6. Lo único que dice es mira el versículo 1, por aquellos días, un vago por aquellos días. Entonces algunos comentaristas dicen puede haber sido el mismo primer año, meses después, o de los primeros del 1 a los 5 años. No sabemos, pero si hacemos ese cálculo probablemente eran 5,000, 10,000 creyentes, y hacía un buen cálculo rápido, eran 12 apóstoles. Si fuera de 10,000, la iglesia les tocaba atención de 800 personas aproximadamente por apóstol. Entonces imagínate la administración que esto requería y la queja que esto generaba. Entonces estaremos viendo ahora que cuando se crece, en inglés se usa esta expresión, hay growing pains, dolores del crecimiento. Y yo creo que este pasaje cae anillo al dedo a esta iglesia, porque por la gracia de Dios nosotros estamos creciendo y queremos ser fieles ministros, competentes ministros del Evangelio y cómo servir y atender mejor a la iglesia. Entonces veremos 3 cosas del pasaje. Número 1, la amenaza al ministerio pastoral. La amenaza al ministerio pastoral. Hay una amenaza por el mismo crecimiento. Número 2, la función del ministerio pastoral. Y número 3, la ayuda al ministerio pastoral. La amenaza al ministerio pastoral, la función del ministerio pastoral, y número 3, la ayuda al ministerio pastoral. Veamos lo primero, la amenaza al ministerio pastoral. Dice, como les digo, Lucas comienza con una pequeña frase, en aquellos días, sin darnos detalle, pero lo que dice inmediatamente después de la coma es al multiplicarse el número de los discípulos. Gloria a Dios. Estaba habiendo un crecimiento exponencial de creyentes y de discípulos que venían al conocimiento del Señor, y todo esto era en la iglesia de Jerusalén. Todavía la iglesia estaba compuesta por puros judíos, pero inmediatamente surgió un problema. Y miren, hermanos, quiero que estén atentos, porque yo he estado consciente que cuando hay bendición, Satanás busca dividir, busca distraer, destruir, y aquí en medio de la bendición comenzó a distraer. Y la división o el problema que había, la amenaza que había incluso para el equipo pastoral y para la iglesia, es que se mencionan a las viudas helenistas que se sentían desatendidas por el equipo apostólico. Ellas tenían una queja y aparentemente la estaban comunicando porque llegó a oído de los apóstoles: no estamos siendo atendidas. Y las viudas judías
oriundas, dice algunas versiones, o nativas, se sentían las helenistas que estaban siendo mayormente atendidas. Fíjate qué tremendo, un poco de contexto lo que está pasando. Las personas que se conocían como helenistas en el primer siglo, eran judíos nacidos en todo el imperio romano. Entonces probablemente habían adoptado el lenguaje griego, la lengua del otro país donde habían nacido. Sin embargo, eran de padres judíos. Entonces en esos tiempos había mucha viudez, muchas personas morían en las guerras, en enfermedades. Entonces lo que tradicionalmente se hacía es que la mujer viuda se regresaba a Jerusalén, a la casa de sus padres. Entonces viene la conversión, comienza a crecer la iglesia, y ellos siguen con la tradición que vimos en el capítulo 2, una generosidad desbordante, atendiendo las necesidades, a tal punto que dice la Escritura que no había ni un necesitado en medio de ellos. Pero Satanás, que toma ventaja, comenzó a ver esta queja. Oye, comenzaron a formarse segmentos en la iglesia. Es decir, los apóstoles solo le ponen atención a las señoras viudas, pero las que son de allá de Grecia, las de Roma, las de Asia Menor y las de aquí. Imagínate quién está detrás de ese tipo de comentarios. Era una problemática válida por el crecimiento, pero el Señor trajo una respuesta gloriosa. En este punto de la historia de la iglesia, mis hermanos, una iglesia naciente, gloria a Dios que no era un problema doctrinal. Aquí en este punto, más adelante tenemos problemas doctrinales, no era un problema teológico, no era un problema de un falso maestro, hasta este momento. Pero fíjate cómo un problema administrativo comenzaba a ser un riesgo y una amenaza para el ministerio apostólico y para la iglesia. Y yo creo, hermanos, que debemos de poner atención a esas cascaritas, los problemas administrativos. Mira, aquí hay dos quejas que comúnmente y frecuentemente yo encuentro en las iglesias, motivos por los cuales las personas dejan las iglesias. Número 1, sentirse desatendido. No tienes idea cuánta persona yo conozco que ha dejado la iglesia porque dice: nadie me atiende. Y número 2, por no saber resolver diferencias del mismo cuerpo de Cristo, de la misma común denominador, como digo yo siempre, lavados por la sangre de Cristo. Es más, de la misma ascendencia, no más que tenían diferentes costumbres. Miren, un ejemplo para ilustrar esto sería como como los mexicanos nacidos en los Estados Unidos. Son mexicanos, pero comienzan a tener su cultura, comienzan a hablar mayormente inglés, y que en la iglesia que estuviéramos compuestos por creyentes mexicanos nacidos en los Estados Unidos y creyentes mexicanos oriundos, algo así. Pero vamos al corazón. Yo no veo, no sé si tú lo ves, pero en Lucas no se ve en Hechos Lucas no se ve diciéndonos, y había mala intención de los apóstoles, o había preferencia de los apóstoles. No, el que está tomando ventaja es Satanás. Y hermanos, este mensaje es sumamente aplicativo para nuestra vida de iglesia, gracias soberano. Sería similar como decir, hermanos, porque definitivamente aquí tenemos una demografía de 2 generaciones. Una generación de hace 30 años que comenzaron con la iglesia y una generación de nuevos. Y alguien podría decir, fíjate, no intencionalmente, no buscando hacer ese daño, por ejemplo, decir: ay, el equipo pastoral solo se fija en los antiguos. Yo soy nuevo y nadie me atiende, o viceversa. El equipo pastoral solo atiende a los nuevos y los antiguos no nos atienden. Fíjate cómo un problema administrativo y un mal entendimiento de las cosas puede pasar. O cualquier segmento de la congregación, es decir, los pastores están aplicados en atender a los matrimonios jóvenes, o a las viudas, o en las señoras, o los adolescentes. Hermanos, tú tienes que ver que detrás de estas cosas el que está es Satanás. Entonces, esta problemática de algo bueno, miren, una ilustración que yo he estado usando con el equipo de liderazgo desde que llegué: el crecimiento es bendición, pero si no se tiene una estrategia de cómo recibir el crecimiento, comenzarán a haber estos problemas administrativos. Figúrate una vid. La vid es una enredadera, una vid fructífera, pero comienza a crecer y no hay un enrejado de donde sostenerse. La vid se desparramará y el fruto se perderá. Y eso es lo que pasa muchas veces en las iglesias
cuando comienza a venir un crecimiento, cuando comienza a venir un fruto, pero no hay y no solo una estructura, no hay hombres, no hay siervos que puedan sostener esa estructura. Ahora, los apóstoles eran hombres dotados, llenos del Señor, llenos del Espíritu Santo, llamados, pero vemos la necesidad de crecer en el ministerio. El ministerio apostólico estaba siendo puesto en riesgo. ¿Por qué? Porque los hermanos, a mí por el contrario de que alguien estuviera molesta, alguna de estas viudas estuviera molesta, me muestra lo contrario. Los apóstoles estaban descuidando su llamado primordial. No quiero decir con esto que un pastor o apóstol en este caso, pero vamos a llamarlo como los pastores, no están llamados a servir mesas, como se ha malinterpretado este texto, pero la amenaza era descuidar su llamado primordial por estar atendiendo las mesas. Y la mesa se refiere, era la distribución de alimentos entre las viudas. Entonces, había un descuido a la palabra. El crecimiento de una iglesia trae retos, en particular retos administrativos y de cuidado pastoral. Nosotros lo vemos aquí, mis hermanos. Yo los siento aquí. Por otra parte, los retos se pueden volver amenazas a que Satanás gane ventaja en esos retos, mis hermanos. ¿Cómo qué? Como discordias, inconformidades, personas que no se sientan atendidas. Estas viudas podían caer en el pecado de murmuración fácilmente, mis hermanos. Aquí no lo dice el texto, pero ellas, en Santiago sí nos dice, no os quejéis los unos de los otros porque el juez está a la puerta. En Santiago, que también le escribe a la iglesia de Jerusalén, sí habían quejas entre ellos, habían murmuraciones. Pero lo hermoso que veremos hoy es que el Señor proveyó de una estrategia para atender lo que el Señor tiene para su iglesia, cómo cuidar de la iglesia. Entonces veamos lo segundo. Lo primero que este pasaje nos aclara, y quiero decir esto, mis hermanos, este es un pasaje histórico. Hechos no es un libro en sí que podemos obtener doctrina de Hechos, aunque quiero decir esto, habiendo dicho eso no quiere decir que no podemos en todo el sentido aprender cosas doctrinales para la iglesia. Estas son las fundaciones de la iglesia. Luego veremos el desarrollo bíblico de cómo el Señor nos muestra qué son los pastores, qué son los servidores, qué son los diáconos. Pero aquí comienza el Señor a dar unos vislumbres fundacionales de lo que es el pastorado y la función primaria de los apóstoles. Mira lo que dice, y lo segundo, la función del ministerio pastoral. Dice el versículo 2, entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Entonces, el problema que se estaba dando es que había un peligro, y el peligro no era servir. Hermanos, los pastores somos siervos de todos, y eso Pablo lo deja establecido, que nuestro ministerio es de servicio, pero el problema es que ellos estaban descuidando la prioridad de su servicio. Versículo 3, por tanto, hermanos, escojan de entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea, y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Entonces aquí vemos dos. Mira, quiero que pongas atención en el versículo 2 y en el versículo 4. Aquí está haciendo contraste de dos palabras. El primero, en el versículo 2, dice que no es conveniente descuidar, y en el versículo 4 dice que se entregarán a la palabra. Entonces, el problema cuando un pastor está desenfocado de su llamado primario es que traerá un desbalance a su vida, a su iglesia y a su ministerio. Pero no solo son esas dos palabras el contraste, sino que quiero llamar tu atención. Mira el versículo 2, cuando dice, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra para servir mesas. Quiero que pongas atención a esto. La palabra servir es la palabra de donde obtenemos la palabra diácono. Si tú leyeras esa palabra en el versículo 2, lo que está diciendo,
nosotros no descubrimos la palabra de Dios para diaconías, diaconén, las mesas, servir las mesas. Y muchos pastores han tomado como excusa esto de que el pastor no hace ninguna labor administrativa en la iglesia, y también es un error. ¿Por qué es un error? Versículo 4. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra, o sea, a la diaconía. Esa palabra ministerio y servicio son la misma. Diaconía, servir. Lo único que está haciendo el Espíritu Santo en la iglesia es enfocar el verdadero rol de los pastores, o sea, el servicio que primordialmente debe de dar el equipo pastoral es el ministerio de la palabra, primordialmente. Y entonces surge la necesidad de otros siervos que hagan otro tipo de diaconías. El ministerio pastoral, mis hermanos, mucho se ha hablado en estos tiempos cuál es el rol de un pastor, cuál es la descripción de puesto de un pastor. Y yo espero que con este pasaje tú puedas tener claro qué es un pastor. Porque vivimos en una época en que el ministerio pastoral se ha reducido a una descripción de trabajo profesional. ¿Y sabes qué es lo más tremendo, mis hermanos? Que se carece de un entendimiento de qué es un pastor, aún en pastores que se han autodenominado pastores. Hay personas que comienzan un grupito de evangelismo, discipulado, y al ratito están diciendo yo soy pastor, y la pregunta es ¿quién le dijo que es pastor? ¿Por qué cree que es pastor? ¿Cuáles son los requisitos que él llenó como pastor? Y ese es en algunos lados aislados. En otros lados, la misma denominación o la misma iglesia te ha hecho entender roles o funciones que no son los que la Biblia enseña para un pastor. Por ejemplo, cuando la motivación es incorrecta, entonces la función será incorrecta. Si la motivación del pastor es el éxito de la iglesia o el crecimiento de la iglesia o ser una iglesia atractiva a los visitantes, entonces se verá usando estrategias y haciendo cosas que el Señor no le ha encomendado, y como vemos aquí es una amenaza al ministerio pastoral y a la iglesia. Vemos algunos pastores que se ven tentados a desempeñar un puesto de CEO, de director ejecutivo de una empresa. Otros a ser un especialista en marketing, mercadeo. Otros un terapeuta. Otros un consejero familiar, cuando menos ahí está haciendo una labor noble. Otros piensan de que su labor es nada más, basándose incluso en este texto, estar orando y leyendo su Biblia. No, mis hermanos. La razón por la que se iban a dedicar a la palabra y a la oración era para estar ministrando. O sea, el pastor, a diferencia de una oveja que puede estar leyendo su Biblia y orando y que es llamado a hacerlo, la diferencia es que ellos se iban a meter a la oración y a las palabras para ministrar, para tomar del Señor y darle al pueblo, guiar al pueblo. Dice el pastor John Piper en un libro que se llama Hermanos, no somos profesionales. Dice, los objetivos de nuestro ministerio son eternos y espirituales. No son compartidos por ninguna de las profesiones. Hermanos, en pocas palabras, ese libro, su tesis es, no somos profesionales. El ir a un seminario no hace pastor a nadie. Y sin embargo, animo a que si alguien tiene un llamado pastoral, estudie profundamente la Escritura para que pueda ser efectivo. Yo mismo soy estudiante de seminario. Pero quiero decirte esto, mis hermanos, y especialmente para Andrés, para mí. Cuando un pastor pierde su enfoque, hay dos riesgos grandes. Uno es desanimarte del ministerio, porque el ministerio es duro, hermanos. Y si yo imagínate que yo concibiera que mi rol es ser el director ejecutivo. Yo no tengo los dones de un director ejecutivo. Entonces lo que va a haber es un desánimo tremendo al ver que no prospera una iglesia como una empresa. O quita tú, si mi rol o mi visión del pastor es que yo soy un orador o un terapeuta, yo no tengo la capacidad para transformar vidas. Es el Espíritu Santo a través del ministerio de la palabra. Entonces el no entender tu rol y función te causará desánimo, pastor.
Porque si Dios en su soberanía te dio una iglesia de 10 personas, lo que Dios te pide no es que seas como la iglesia de 3,000 personas, lo que te pide es que seas fiel, santo y de carácter y prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Y eso no causa desánimo. Pero no solo eso, cuando el pastor pierde su prioridad, perjudica a la iglesia. Si yo como pastor ando distraído, ando atendiendo puras cosas administrativas, que te digo que este pasaje no es excusa para pastores flojos que no quieren hacer nada de servicio. Nomás este texto está enfocando el rol de los apóstoles. Entonces, después de hecho vemos que se desarrolla en el Nuevo Testamento la naturaleza del llamado pastoral. ¿Qué es un pastor entonces? He estado dando conceptos. Ellos dijeron, nos vamos a dedicar al ministerio de la palabra y la oración, pero yo creo que un texto a ir es 1 de Pedro 5, ya que ahí le nombra de 3 formas al pastor que creo que van. De hecho, Pedro está aquí en este discurso, no dice que Pedro fue el que contestó, nos vamos a dedicar a la oración y a la palabra, pero Pedro tenía muy claro lo que es un pastor. 1 de Pedro 5, versículo 1 dice, por tanto a los ancianos entre ustedes, mira esta primera palabra, anciano. Anciano es lo mismo que pastor u obispo, es una palabra intercambiable. Exhorto yo, anciano como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo y también participante de la gloria que ha de ser revelada, pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes. Mire ese verbo, pastoreen. Vamos a hacer un pequeño énfasis en estas palabras. Velando por él, no por obligación, sino voluntariamente como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco teniendo señorío sobre los que han sido confiados, sino demostrando ser ejemplo del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona inmarcesible de gloria. Hermanos, la imagen que nos pone Pedro aquí en 1 de Pedro 5 es la de un pastor de ovejas. En español, pastor de iglesia o pastor de ovejas es la misma palabra, pero en inglés es pastor o shepherd. Esta es la imagen que está dando, pastor de ovejas. Y 3 palabras que usa para decir la función del pastor. La primera que menciona, dije el versículo 1, es anciano. Esa palabra presbítero significa alguien mayor. En griego simplemente significa alguien de rostro blanco, probablemente por las canas o por la barba blanca, como algunos pastores que yo conozco, de por aquí, de algún lugar. En la tradición judía, un sacerdote era ordenado arriba de los 35 años, pero esto podría causar a alguien decir, pues es limitante. El pastor Andrés no la libra y yo apenas la libro por 1 año. No se refiere a eso el ancianato. Y quiero que pongas atención porque este día del Padre, mis hermanos, quiero que hablemos un poco de carácter. El anciano presbítero es una persona madura en el Señor. Para poder funcionar como pastor requiere un grado de madurez y de carácter probado. Por eso que Pablo le dijo a Timoteo, nadie tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo. Aunque Timoteo no era un chavo de 18 años, quiero aclarar eso. Pero no es un obstáculo para ministros jóvenes. Lo que está diciendo es que el anciano ha de ser aquel hombre que tiene sabiduría, como se pidió de los diáconos, que tiene madurez espiritual y que tiene el carácter para soportar los golpes. Hermanos, no tengas la impresión de que Hechos 6 está diciendo, miren hermanos, ustedes atiendan a todas las viudas que son problemáticas, atiendan todas las llamadas telefónicas, por favor necesito 2 asistentes pastorales para que les contesten a ella, les lleven las ofrendas y yo voy a estar en mi casa orando en el Espíritu y leyendo la Biblia. No se trata de eso. Hermanos, yo te pudiera decir como en los pocos años que tengo siendo pastor, pero te lo puede decir un pastor mayor como Luis. Tú llevas el corazón, la iglesia, sufres con los que sufren, lloras con los que lloran. A veces has servido a alguien, has casado a alguien, has sido su amigo y luego te termina dejando en el camino de la fe. A veces hay tiempos de vacas gordas en donde hay provisión para tus hijos, para tu familia, hay veces que no. No esperamos gratitud, no lo hacemos para que nos digan gracias, pastor. Por lo tanto, mis hermanos, esa madurez es requerida. Ese es un anciano. Pero la segunda palabra que dice aquí Pedro es un obispo. Y quiero hacer esta mención
Cuando dice en el versículo 2, velando por ella. Velar es, en inglés es sobrever, es supervisar y es traer dirección a la iglesia. Y esto es importante porque aquí hay una diferencia entre los servidores que se les impusieron manos, los 7. A ellos no se les pide traer la dirección de la iglesia. Pero los pastores daremos cuenta qué rumbo llevamos a la iglesia. Por eso es que es necesario que nos dediquemos a la oración. Porque si no, ¿qué hacemos el año 2023? A ver, pensémosle, Andrés, una par de estrategias. No, la forma correcta es de doblar rodillas, de buscar al Señor, es decir, Señor, ¿qué quieres para la gracia soberana? Guadalajara, guíame, dame visión. Y el pastor busca pastitos verdes, pastitos así. Entonces cuando nosotros les traigamos dirección, hermanos, no sean ovejas sencillas y fáciles. Y les decimos, ahorita la dirección es miércoles, vengan a nutrirse miércoles. No, a mí me gusta quedarme en mi casa. Yo por internet, hermanos, se los he pedido casi en todos los sermones, porque es la alianza que el Señor me dio a inicio de año. Necesitamos crecer en la edificación de la palabra. Por ejemplo, y no los estoy regañando, aunque los pastores a veces tienen una varita y un cayado, pero no es el tema de hoy. Pero quiero llegar a este punto. Pastor, en el versículo 2 dice pastoread la grey. Esa palabra es poimen, y es la misma que el Señor le dijo a Pedro: Pedro, ¿me amas? Pastorea mis ovejas. Y esa palabra pastoread es lo que estamos llegando aquí, que estos hombres dijeron por el Espíritu Santo, esto es lo que debemos de hacer. Pastoread significa alimentar. ¿Y cómo los vamos a alimentar? Con la palabra. Hermanos, muchos tienen la idea de pastorear como apapachar o algo así. Y esto se lo voy a decir porque es por la cultura recibida de la religión de nuestra tierra, en donde el párroco, hermanos, él cubría todas las funciones posibles en la parroquia, en el pueblo, como era el único estudiado. Entonces era el maestro, era el doctor, sabía un poco de química, sabía, miren, y hemos transportado nuestra religión a que el pastor casi es como el padre, y nos tiene que resolver las cosas al grado de que, oiga pastor, ¿qué carro me compro? ¿Color gris o color rojo? Honestamente, ¿tú crees que esa es una función pastoral? Ahora, lo peor del caso, no me voy a dejar mentir, aquí está Andrés y Luis, es que uno cae en la tentación. Y ahí anda, sí, hermano, mira, yo te recomiendo que mejores esta escuela cristiana y o compres un carro más económico. Caes en la tentación. Y eso es lo que le está pasando a los apóstoles. No estaban ellos diciendo, hoy no queremos atender a las viudas judías nativas. Ellos más bien estaban trabajando de más en lo administrativo y descuidando su llamado primordial. Ahora, con esto dicho, yo no les quiero decir que no somos los primeros servidores de todo. No se sientan mal en llamarnos, pero este es el ejemplo. Mira, hay personas que se han enfermado y de su grupo de casa lo han ido a visitar, le han llevado una despensa, han orado por él, y todavía a veces se van molestos, diciendo, nadie me buscó. Espérate, que no fue tu grupo de casa, que no oraron por ti. ¿Sabes lo que hace este entendimiento del pastor, así como aquí una super gurú? Hace un mal entendimiento de lo que es el cuerpo de Cristo. Yo le digo, espérate, nadie te buscó. Lo que quieres decir es que no fue Roberto, no fue Luis o no fue Andrés, pero tus hermanos fueron. Y la verdad, yo conozco a estos dos hombres, que si de por ellos fuera y por mí, fuéramos a todos lados. Pero por eso se llama el mensaje, los retos de una iglesia que crece, del ministerio de una iglesia que crece. Entonces, con esto dicho, no quiero desmeritar lo que he predicado en muchas ocasiones. Búsquennos, moléstennos. Yo no estoy ocupado preparando sermones ni orando en el tercer cielo. Ya quisiera mi esposa que así estuviera. Hay que hacer cosas administrativas. Pero mi énfasis en este mensaje es que el Señor nos levante otros siervos que nos ayuden a hacer esa obra. Quiero cerrar la parte 2, que es el ministerio del pastor. Básicamente es un ministro de la palabra.
Nosotros lo tenemos bien claro que no somos CEOs, que no somos consejeros nomás, que no somos apapachadores. Quisiéramos que nos llames y te vamos a dar tu abrazo, pero no solo somos esos. De hecho, te quiero hacer una pregunta, y esto me pongo a pensar yo filosóficamente. La concepción que el pastor es el que casa es una concepción moderna de eclesiología. Viene también heredado de que el sacramento del matrimonio, pero está bien, esa es la forma correcta de consagrar un matrimonio, un pastor lo tiene que hacer. Pero mayormente, cuando digo que es la palabra, entonces, ¿qué es, pastor? ¿Va a estar leyendo? ¿Usted va a estar estudiando? Lo que quiero decir es que el pastor debe de estar dedicado a buscar la palabra para alimentar la iglesia y para seguirse alimentando él. Ahora, ¿cómo la va a dar? La va a dar en el púlpito, la va a dar en el 1 a 1, la va a dar en consejerías, la va a dar en discipulados, saturado de la palabra. Eso es lo que aspiramos los pastores de esta iglesia. Y para eso requiere estudio arduo. Cuando un pastor dice, yo ya no necesito estudiar más, aguas, porque ahí él se va a estancar y se va a estancar la iglesia. Tenemos que ser constantes estudiosos de la palabra. Pablo le dijo a Timoteo que estudie la palabra, que predique la palabra, que lea la palabra, que lea libros. Tráeme los libros. Estudiantes asiduos, ¿para qué? Para que esté saliendo palabra. Y todos los ministerios, yo le agregué aquí una categoría, lo puntualicé más. Lo que está pasando en Hechos es que el ministerio de alimentar con la palabra no solo significa estar orando en la casa y leyendo, sino siendo moldeados, lo voy a decir despacito porque los escribí, afectados, transformados por la palabra, y de esa forma traerla fielmente a la iglesia en púlpito, consejería, 1 a 1, en decisiones que se tomen para la iglesia. ¿Te das cuenta cuánto necesito buscar yo la palabra? Que queremos crecer. ¿Por qué? ¿Qué me informa la palabra? Que queremos un ministerio de adolescentes. ¿Por qué? ¿Qué me dice la palabra? Entonces yo necesito dedicar tiempo a eso. Y yo les quiero pedir que seamos una iglesia que nos ayudemos para que la palabra siga creciendo. Entonces yo, gracias cuando alguien me ha ayudado a cuidarme a mis hijos, por ejemplo, para que yo pueda venir a predicar, gracias a esas niñeras. Gracias a la principal niñera que vive conmigo, a mi esposa. Muchas veces, sábados en la tarde, los pastores no tenemos el tiempo que tienen ustedes para ir a comerse unos taquitos. Muchas veces. Porque necesitamos estar orando y buscando la palabra. Amén. Pero vamos a lo tercero, mis hermanos. Este pasaje, fue usado este pasaje para mostrar que la prioridad clara del pastor es el ministerio de la palabra. A lo mejor puedo ver un texto más, a ver si me alcanza el tiempo al final. Mira Hechos 20, 19. Mira cómo lo tenía Pablo claro su ministerio. Hechos 20, 19. He servido al Señor con toda humildad, con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. Bien saben cómo no rehuí declararles a ustedes nada que fuera útil y de enseñarles públicamente y de casa en casa. ¿El qué? Versículo 21. Testificando solamente tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pablo estuvo ahí en Éfeso por 3 años, de casa en casa, con lágrimas en sus ojos, ¿haciendo qué? No rehusé decirle nada que fuera útil. Y no creas que es, como Pablo era, hacía tiendas, entonces les estaba enseñando a los discípulos, miren, el nudo de 3 amarres es así para que le queden bien las tiendas y ustedes pueden probar. No, lo que era útil para ellos era la palabra, amonestándolos con la palabra, aconsejándolos por la palabra, todos los días durante 3 años. Versículo 24 dice, pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús.
Pablo tenía claro su ministerio, que era dar testimonio solemnemente del evangelio, de la gracia de Dios. Esa palabra dar testimonio es evangelizar, del evangelio, llevar el evangelio, anunciarlo. Palabra. Eso es lo que dijeron los apóstoles. No serviremos mesa no implica que el pastor no debe de hacer nada administrativo o funcional, sino que debe de priorizar su función de la palabra. La frase no es conveniente que descuidemos la palabra implica que si esto hace el pastor, la iglesia corre un riesgo. Así que, hermanos, que el Señor nos ayude, porque vivimos en tiempos donde hay una falta de proclamadores fieles de la palabra y hay una gran necesidad de sembrar la palabra en los corazones. Número 3, hemos visto la amenaza del ministerio pastoral. Resumiendo, la amenaza es que pierde la prioridad del ministerio pastoral. La definición o en sí qué es el ministerio pastoral. El ministerio pastoral es un ministerio de palabra y de oración. Y número 3, la ayuda del ministerio pastoral. ¿Cuál es la ayuda que el Señor les dio? Por la gracia de Dios, Dios permitió este crecimiento como todas las circunstancias de nuestras vidas para sacar un bien. Sacó una estrategia que no es nueva, esa está desde el Antiguo Testamento. El suegro de Moisés le dijo a su yerno: oye Moisés, si tú sigues haciendo todas las cosas solo, tú vas a tronar, hermano. Tú necesitas delegar jueces para que atiendan las cosas menores y tú te encargues de guiar al pueblo a los propósitos de Dios. Es exactamente lo que estamos viendo aquí en la iglesia. Si los apóstoles estaban atendiendo cada una 800 personas, iban a comenzar a ver estas broncas y se iba a dividir la iglesia. Entonces la estrategia fue: iglesia, ustedes oren, versículo 3, y me encanta, escojan de entre ustedes 7 hombres. No vamos a polemizar aquí porque 7, que porque si es el número perfecto, que si es bíblico. El Señor les puso, escojan 7, con 7 la libramos ahorita. Y las características de estos, bueno, primero que dice el versículo 5, que lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación. Pero mira lo que dice el versículo 5. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe y a Prócoro y a Nicanor, a Timón y a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. De todas formas, solo quiero hacer un paréntesis que mencionan varios comentaristas. Todos los nombres son helenistas. Le dio en la torre. Los apóstoles dijeron: ok, tienen broncas que sienten que estamos atendiendo más a las judías helénicas, vamos a traer hermanos también con ese trasfondo para que vean que la iglesia es multiforme. No más, este es un paréntesis. Todos los nombres. Ahí dice que incluso que Nicolás era un prosélito. Un prosélito es un convertido al judaísmo de Antioquía, pero prosélito. A estos lo presentaron a los apóstoles, después de orar pusieron sus manos sobre ellos. Versículo 3. Escojan hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Quiero ver estas 3 características. Empieza con un de buena reputación, y me encanta eso porque no es solo de buen testimonio. Esa palabra lo que significa eran hombres de carácter, pero tenían un carácter, mis hermanos, perceptible a los demás. No dice, nosotros vamos a escogerlos como pastores, no. Ustedes vean, ¿quiénes de entre ustedes son hombres de carácter probado, firmes, que ustedes mismos puedan atestiguar que son siervos del Señor? Luego el segundo característica, son llenos del Espíritu Santo. Por último, de sabiduría. Yo puse aquí en mis notas que por cuanto son llenos del Espíritu Santo, eran hombres de carácter y llenos de sabiduría. Hermanos, hoy que se celebra el Día del Padre, creo que podemos aprender todos los hombres de esta iglesia. La característica de ser hombres que por la gracia de Dios, la obra de santificación se ha hecho tan real en nosotros a raíz de la llenura del Espíritu Santo.
que nos haga hombres de carácter. No sabemos exactamente los rasgos. Luego Pablo le habla a Tito y a Timoteo que los rasgos en los diáconos de carácter deberían de ser particulares, y ahorita los vamos a ver. Pero sí sabemos que más adelante nos habla un poco de Esteban, versículo 8. Dice: Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo, pero algunos de los de la sinagoga, llamada los libertos, incluyendo tanto cireneos como alejandrinos y algunos de Cilicia y de Asia, se levantaron y discutían con Esteban, pero no podían recibir la sabiduría y el espíritu con el que él hablaba. Vemos el siguiente capítulo a Esteban dando su vida por el Señor, y vemos en el siguiente capítulo a Felipe evangelizando para la gloria de Dios. Entonces eran hombres de carácter, pero hombres con dones. Cuando dice sabiduría, mis hermanos, es importante que veamos que también el que va a servir en un grado diaconal, aunque la palabra no los menciona como diáconos aquí, pero a partir de aquí se comenzaron a llamar diáconos, el que va a servir en un grado diaconal tiene que tener ciertos dones de sabiduría. ¿Y a qué me refiero con esto? Hermanos, si ustedes piensan que solo el equipo pastoral va a tener toda la iluminación para saber hacia dónde caminar, están equivocados. Necesitamos de hombres sabios que nos puedan decir: hermano, sabios pero temerosos de Dios, porque hay muchos sabios en su propia opinión y está siempre diciendo: oye, así no le hagan en la iglesia, yo lo haría así. No, espérate, estamos hablando de gente que ama una iglesia, que da su vida por Cristo, por su palabra, llenos de la palabra, llenos del Espíritu, y dice: ¿sabes qué? En sabiduría te quiero decir que este no es el camino, pastor, y nosotros agradeceríamos tener esos hombres. Se dice, mis hermanos, que el Día del Padre es una celebración que comenzó en 1909, un 19 de junio, por una señora llamada Sonora Smart Dodd. Y ella apeló a que se debía de honrar a los padres de buen carácter, ya que su padre perdió a su esposa cuando dio a luz a su sexto hijo. Y él quedó viudo, y ella, no sé si ella es la sexta hija, pero ella vio el carácter de un hombre en su padre. Mis hermanos, ahorita que vemos la elección de estos 7 servidores, que hasta aquí no se llaman diáconos todavía, yo te quiero preguntar: ¿qué ven tus hijos en ti, mis hermanos? ¿Qué ve la iglesia en ti? ¿Ven un hombre de carácter? ¿Ven un hombre que por la gracia de Dios, el Espíritu Santo ha obrado en él una santificación, un hombre confiable? Estuvo aquí un hermano que es uno de los diáconos de la Iglesia Gracia Soberana de Ciudad Juárez, y me comentó que cuando los seleccionaron como potenciales diáconos, el equipo pastoral los llamó y le dijo: quiero hablar con tu esposa. Tu esposa, y cuando entrevistaron a la esposa: ¿tú tienes algo que decir del hermano? ¿Hay algo por lo que él no podría estar sirviendo? Y tú vas a decir: ay, hermano, es un diácono. No, pero vamos a ver que la Biblia es una diferencia entre diácono y servidor. Todos somos servidores. Pero estos hombres era evidente, y dice que fue de común acuerdo. No anduvieron cuando se me hace que Esteban sí, pero el tal Nicanor, ni me gusta mucho su nombre, él no lo ponga. O como Timón. Timón suena sospechoso ese nombre. No, había una gracia común. ¿Y saben qué, hermanos? Yo les dije: este mensaje es anillo al dedo de esta iglesia. Yo oro por hombres así, que de entre ustedes mismos digan: este hermano es un fiel servidor, es sabio, está lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo ves si está lleno del Espíritu Santo? Porque hablas lenguas, porque das profecía. No, aquí no. Aquí es por tus frutos, por tu carácter, por tu paternidad. Porque a muchos nos gustan los títulos. Yo quiero ser pastor, yo quiero ser diácono. En algunas denominaciones el diácono es el ente directivo de la iglesia, y el ente administrativo, basado en que ellos atienden las mesas, son los de las finanzas, y los que dirigen y contratan incluso a los pastores. Eso no es bíblico. Pero bueno, no voy a hablar de nuestro estilo de gobierno aquí. Si eres nuevo, ya te diste cuenta que no es nuestro estilo de gobierno. Los diáconos son servidores. Así que quiero dedicar estos últimos minutos
hablar un poco de lo que luego el Nuevo Testamento enseña de los diáconos. ¿Qué es un diácono? La palabra que aparece frecuentemente en el Nuevo Testamento como diácono se puede traducir servidor o asistente, y literalmente es como un mesero. Alguien que atiende las necesidades, pero yo le agregaría esto, un facilitador para que el equipo pastoral o los ancianos u obispos desarrollen su ministerio de la palabra. Es alguien que está sirviendo tanto a la iglesia como al pastor o pastores para que ellos puedan desarrollar. No está limitado a funciones administrativas, ya que vemos a Esteban predicando, a Felipe predicando. Hay muchos que yo creo que tienen un llamado a la enseñanza, diáconos que son llamados a la enseñanza, diáconos con dones particulares de administración para dirigir un ministerio, este o aquel. Porque no podemos, hermano. Yo por mí, si yo pudiera multiplicarme, yo dirigiera alabanza, diera consejería, pero no puedo. Entonces, ¿qué enseña el Nuevo Testamento? Solo quiero hablar una cosa. Pablo los pone al nivel de los pastores en que le llama consiervos, Colosenses 4:7. En cuanto a todos mis asuntos, era como un designado pastoral, les informará Tíquico, nuestro amado hermano, mira esto, fiel ministro. O sea que para Pablo un diácono es un ministro. Esa palabra ministro es diácono. Y consiervo en el Señor. O sea, para Pablo, él es un copastor. Nomás que no está pastoreando o dirigiendo la iglesia, pero está sirviendo. Lo mandaban como delegado. Al llamarlo coesclavo, lo considera de la misma forma como él se describe, siervo de Cristo. Por lo tanto, era siervo de Pablo y siervo de la iglesia. Podemos decir entonces que podemos designar diáconos como coservidores de la iglesia. Entonces, quítate este concepto de que todos somos servidores de la iglesia, ¿no? Aquí en Hechos 6 dice que los escogieron, y ¿qué pasó inmediatamente después? Los llamaron y les impusieron manos. Hermanos, imponer manos se hace con los pastores, se hacía con los sacerdotes, es decir, en reconocimiento público de una función, porque yo creo que no solo son servidores, sino que son un segundo nivel de liderazgo en la iglesia. Filipenses 1 dice: Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos. ¿Qué quiere decir esto? Pablo pudo haber dicho a toda la iglesia que está en Filipo y a todos los servidores. No, a los obispos, o sea, pastores, y a los diáconos. Entonces quiero dar una definición, no sé si la podamos poner, pero de todo lo que hemos hablado, un diácono es aquellos hombres que han sido reconocidos por la congregación y sus ancianos como ministros sabios y fieles de buena reputación que sirven a la iglesia en algún área específica de su necesidad. Son aquellos hombres que han sido reconocidos por la congregación y sus ancianos como ministros sabios y fieles de buena reputación y que sirven a la iglesia en algún área específica de su necesidad. Pero la Biblia dice que también hay requisitos. Aparte de estos 3 requisitos, luego la Biblia nos da en Timoteo, y quiero que vayas conmigo a 1 Timoteo 3, versículo 8, dice: de la misma manera, también los diáconos, o sea, ¿también con quién? También con los pastores. Previo está hablando de los pastores. Deben de ser dignos de una sola palabra, no dados al mucho vino, ni amantes de ganancias deshonestas, sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia, que también estos sean sometidos a prueba primero, y si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. Entonces, la iglesia los presenta, comienzan a servir, sometidos a prueba.
¿Cuál es la prueba? Prueba de carácter, prueba de fidelidad, porque muchos dicen, yo quiero ser siervo, yo quiero ser líder de ministerio, pero nunca tienen disposición, mi hermano. Ay, sí, pero es que tan temprano no, pero tantos días no, o implica gasto de gasolina, todo implica un costo, hermanos, en el servicio. El diácono, el servidor, es un mesero que está dispuesto. Nos predicó Mark el sábado, hace 2 sábados, y nos dijo, un mesero, dice la parábola del Señor, no está esperando que le digan, siéntate a la mesa. ¿Él qué está haciendo? Sirviendo. Y si tu mentalidad es, no me agradecieron porque yo fui a poner las sillas, entonces necesitamos entender, mis hermanos, que estamos sirviendo y pagando un alto precio. Cada uno ha dejado a su manera algo por la causa de Cristo. ¿Pero por qué? Porque Él es digno, porque Él es nuestro Salvador, porque vivimos para Él, hombre. Yo no me quejo de eso, es un privilegio que, como Pablo dijo a Timoteo, habiéndose yo antes blasfemo, perseguidor y el peor de todos los pecadores, ahora se ha tomado como digno de ser llamado ministro. ¿Cómo puede llegar a ser un siervo y un ministro? Empieza con la salvación. El que te habla aquí es pastor ahora porque Él me llamó, pero empezó porque Él derramó su sangre en la cruz y su justicia me fue otorgada y su asombro de su bondad y de haberme salvado. Yo ayer venía llorando solito en el carro por decirle gracias porque me salvaste y ahora me llama siervo. Pero eso no es un llamado para los pastores, no es para todos aquí, todos son llamados a servir en la casa, en el trabajo, en los ministerios que hacen. Y en particular, quiero ir cerrando el mensaje diciendo, ¿no será que Dios nos está queriendo llamar otros siervos, ministros, diáconos y luego a lo mejor ancianos? La palabra te dice que cuando Él te llama, lo único que te queda a ti es caer rostro en tierra y decir, heme aquí. Envíame a mí. Y Dios te formó, te dio un trasfondo, te dio unos dones particulares a cada uno de ustedes para poder servir en la iglesia. Lo que pide estos requisitos es que fueran irreprensibles, pero no quiere decir perfectos. Un hombre irreprensible es un hombre que trata con su pecado, que lo confiesa, que vive en transparencia, que es dispuesto, que es enseñable. Imagínate una persona que aspira a ser diácono, que no se le puede corregir o enseñar algo. Eso es lo que el Señor quiere de sus siervos. Creo que también esto implica que el diácono es una posición reconocida y respetada. Y tú vas a decir, ¿por qué nos está predicando esto? Bueno, porque estamos en la serie de Hechos. Pero creo que es algo a lo que debemos de ir aspirando como iglesia. ¿No es cierto, hermanos? ¿No ven ustedes esa necesidad? No que solo el pastor Roberto, el pastor Luis, el pastor Andrés, que otros hombres con dones diferentes. Mira, me dijo una vez un consejo alguien, un administrador con dones administrativos hace funcionar a los pastores al 200% de lo que están funcionando. Pero ustedes saben que la realidad de nuestra iglesia, que estamos en crecimiento, es que a veces, ¿y quién lo puede hacer? Oye, ¿por qué no hay cursos de matrimonios? ¿Por qué no hay cursos de paternidad? Y yo les digo, yo encantado, nomás que ya no me alcanzan los días. ¿Quién los puede hacer? ¿No será que el Señor a veces te muestra una necesidad para llamarte a ti? Algunos de ustedes han prosperado financieramente. Allá dice, os recomiendo a la hermana Febe, diaconisa en el Señor. No es el tema de hoy si hay diaconisas o no, pero probablemente sí lo desarrollen un miércoles. De anticipo yo creo que sí. No en la función de ser ordenadas, pero creo que sí. Y Febe, la diaconisa, también se puede traducir prostasis, que era una apoyadora financiera de los ministerios de Pablo. Os recomiendo a la hermana que los apoya financieramente, a Febe, imagínate. O sea, hay diversidad de ministerios que el Señor está poniendo. Creo que versículo 6 nos dice esto, los presentaron ante los apóstoles y después de orar pusieron sus manos. Creo que deben de ser reconocidos públicamente y que el requisito sean hombres de Dios, padres de familia. Ese requisito es para ti también como papá, para mí como pastor.
Yo no soy perfecto, ustedes me conocen, ya tengo 4 años aquí, pero sí quiero decir, quiero ser un hombre piadoso, que te teme y que vive delante de tu rostro. Y eso quiero para todos ustedes, hermano. Así que quiero concluir este mensaje con lo que dice el versículo 7. Mira, por algo escribió Lucas el verso 7. Y la palabra de Dios crecía, y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Cuando empezaron a hacer bien las cosas, no es que no las estaban haciendo bien, estaban en un peligro de no hacerlas bien, pero ahora la palabra de Dios crecía. Queremos ver la palabra de Dios crecer en Guadalajara. Amén. Queremos ver crecimiento en esta iglesia. Amén. ¿A quién está llamando el Señor? Mi oración como pastor, y de verdad se lo he dicho de rodillas al Señor, envía obreros a tu mies. Envía obreros a Guadalajara y a Ciudad Juárez también, envíales. Trabajé 8 años ahí en el equipo pastoral. Mi anhelo es que algunos de los hombres que oigan este mensaje puedan aspirar a ser diáconos de esta iglesia, a ser pastores de esta iglesia. Mi anhelo es que todos aspiremos a ser siervos del Señor Jesucristo hasta el día de su venida y que nos encuentre haciendo su obra. Que seamos una iglesia de siervos y no de servidos. Todos con la camiseta puesta, todos pagando el precio, porque Él es digno y porque no nos está costando nada, mis hermanos. Al final vemos a Pablo aquí en Hechos, en la cárcel, diciendo, no estimo mi vida como preciosa. No son como las cárceles de ahora, no te pasan una ración de alimentos, no hay recreo. Está llorando y dice, tráeme los libros, tráeme para escribir, porque voy a seguir hablando la palabra, escribiendo cartas. Hermanos, ¿cómo un hombre puede vivir para Dios? Es porque otro vivió para Dios antes. Porque hay un siervo, y ese siervo dio su vida en la cruz del Calvario. Y ese siervo que dio la vida en la cruz del Calvario nos compró con su sangre preciosa, nos redimió. Yo no sé tú, mi hermano, pero a mí me dio un nuevo sentido de vida, una nueva brújula. Yo quiero vivir para Él. Iglesia, gracias soberana, seamos una iglesia que vive para su gloria. Ahora, Señor, tuyo seré. Puedes pasar, equipo de alabanza. Vamos a cantar este hermoso canto. Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.